Mis amigos, muy buenos días. Esta semana hubo un accidente en Indonesia de un avión de pasajeros tipo ATR. Estaba en proceso de aproximación cuando desapareció de los radares o dejó de comunicarse y a los rescatistas les tomó varios días llegar al lugar del accidente. Desafortunadamente, estos accidentes ocurren con una regularidad alarmante en Indonesia. Parece ser un país con muchísimos accidentes. Y cuando revisamos los expedientes, a menudo encontramos infraestructuras muy limitadas, como aeropuertos que a veces no tienen sistemas de aproximación ni sistemas de ayuda a la navegación. Vamos a encontrar aviones anticuados, tripulaciones que vuelan un poco a ras del suelo, sin lista de verificación, sin briefing, sin respeto por los procedimientos ni nada. Y también a veces, como veremos hoy en el ejemplo que voy a presentar para ilustrar un poco el peligro de la aviación en Indonesia, vamos a ver que a veces esto puede llegar hasta el punto de tener cartas que son francamente incorrectas y que los pilotos usan para la navegación. Estamos en agosto de 2015, estamos en un avión de Trigana. Entonces, Trigana es una compañía que existe hasta ahora, lo que te muestra cierta tolerancia del país hacia compañías propensas a accidentes que tal vez no habrían sido permitidas de volar en otros lugares. Trigana, más o menos, ¿no? Si ves entre 2000 y 2015 son más o menos 8 accidentes, 8 o 9 accidentes. Por supuesto, hay veces que hay accidentes que no son culpa de ellos, como una vez durante la aproximación alguien abrió fuego contra un avión, hirió al copiloto y al comandante, ellos perdieron el control, el avión se desintegró de cualquier manera y eso terminó matando a un pasajero y también a un miembro de la tripulación. Así que a veces, como puedes ver aquí, a veces es cuestión de mala suerte, pero a menudo tenemos salidas de pista mortales, tenemos incendios, hemos tenido una evacuación intempestiva, aviones que se estrellan en la montaña. Así que es algo que es recurrente y que parece ser aceptado en el país. Hoy tenemos este avión tipo ATR-42 que va a ir a Oxyville. Es un aeropuerto que se encuentra enclavado en una zona montañosa, no muy lejos de la frontera con Papúa Nueva Guinea. Y tenemos a esta tripulación que está volando, que está realizando su quinto vuelo del día. Hay que saber que las personas que vuelan en ATR, bueno, una de las dificultades de su trabajo, hay que reconocerlo, es la frecuencia de los vuelos. Donde tienes a alguien que está, digamos, en Boeing 777, que hace vuelos de larga distancia, que puede hacer tal vez 2 vuelos por semana. Bueno, puedes tener a estos tipos que pueden hacer 6, 7 tramos por día, todos los santos días. Entonces, después de un tiempo, efectivamente, tenemos por un lado el cansancio, pero también tenemos la rutina. Por eso es que pasan un poco al modo cortacésped, ¿de acuerdo? Entonces, no hay lista de verificación, no hay reunión informativa. Estamos acostumbrados a volar como volamos, así es como funciona aquí y así es aquí y todo eso. Entonces, nuestro avión tiene que ir a ese aeropuerto por segunda vez en el día. Ahora, hay un problema. Ese aeropuerto no tiene ayudas a la navegación, no hay ILS en la pista, cuesta demasiado caro, no hay torre de control. Entonces hay un servicio de información con un tipo adentro, con una radio, pero no es un controlador aéreo, no tiene la autoridad de un controlador aéreo, tampoco tiene radar, no tiene nada en absoluto. Así que él solo está ahí para ayudar un poco y ya. No hay nada que ver en ese lugar. Había un NDB antiguamente, una baliza, un radiofaro no direccional que había estado fuera de servicio desde hace tanto tiempo como podemos recordar. No hay carta de aproximación. Así que lo que hizo la aerolínea fue diseñar una carta de aproximación visual. Porque lo que acabo de decirles, como no hay sistema de aproximación, pues estamos obligados a hacer la aproximación visual. El problema es que para hacer una aproximación visual se necesita tener el clima adecuado. Eso significa que se deben tener condiciones meteorológicas de vuelo visual. Pero ese día había nubes que cubrían prácticamente todo el cielo a 8000 pies. De acuerdo, 8000 pies es una cifra importante aquí. Entonces, nuestra aeronave está en descenso. Estaba a 11.500 pies cuando se reportó en la frecuencia e inició su descenso. Hay 54 personas a bordo y la tripulación va a hacer una aproximación simplificada. Entonces, no busquen en los procedimientos una aproximación simplificada. Ellos la inventaron. Era una práctica común, es decir, cuando la compañía diseñó su aproximación, hizo un pequeño dibujo, todo eso, sacó una carta
La aproximación consistía en hacer esto. Había que llegar entonces por el norte. A este aeropuerto se llega por el norte frecuentemente. Y entonces llegamos, sobrevolamos el aeródromo, así que lo vamos a sobrevolar. Está en un valle, así que lo sobrevolamos. Debemos verlo. Y después hacemos una especie de rectángulo un poco torcido que permite descender en el valle mientras mantenemos el aeropuerto a la vista y luego regresar para aterrizar. Entonces, eso hace que, entre comillas, se pierda tiempo. Aunque sea un procedimiento, vale lo que vale, pero hay cierta lógica detrás, hay cierta inteligencia detrás. Los pilotos, bastante rápido, la van a dejar de lado. ¿Qué prefieren ellos? Ellos prefieren hacer una aproximación directa. Eso significa empezar a descender por la montaña, llegar para interceptar el eje de la pista y aterrizar. Para ellos es mucho más sencillo. Entonces, cuando hay condiciones meteorológicas de visibilidad que lo permiten, ¿por qué no? Solo que ese día no hay visibilidad. Son 100 en las nubes y van a intentar hacer esa aproximación. Entonces, 8.000 pies. Bueno, 8.000 pies es toda una historia con esos 8.000 pies. ¿Por qué? Porque en las cartas disponibles hay lo que se llama una MSA, la altitud mínima del sector. Es una altitud que las autoridades están obligadas a definir alrededor de cada aeropuerto, o bien de un punto significativo a partir del aeropuerto. Eso se extiende, una MSA se extiende más o menos sobre 25.000 millas náuticas. Estamos hablando de 46, 47 kilómetros. Y luego es una altitud que nos da un mínimo, ¿eh? Nos da un mínimo al que podemos descender y tenemos cierta garantía. Entonces, si vemos los documentos de la ACI o revisamos los cursos de pilotos privados o de línea o de otros, ¿qué nos dicen? Nos dicen esto. En los cursos nos dicen que la MSA te garantiza 1.000 pies por encima de los obstáculos que hay en la zona. ¿Qué significa eso? Significa que los tipos que definen la MSA, por ejemplo, van a decir, ok, la vamos a definir alrededor del aeropuerto. Trazan un círculo de 25, de 25 millas náuticas. Después, si en ese círculo hay, por ejemplo, un obstáculo que mide 4.000 pies, le vamos a sumar 1.000 y vamos a poner la MSA en 5.000. De modo que alguien que está dentro de ese círculo sabe que en el peor de los casos puede descender a 5.000. Incluso si llegara a sobrevolar esa montaña, la más alta del sector, tendría al menos 1.000 pies de separación respecto a ella. Los documentos de la OASI son un poco más detallados y dicen que si hay diferencias significativas, por ejemplo, imagina que estás en el aeropuerto de Niza, por ejemplo, hacia el sur tienes el mar, es plano. Detrás de ti tienes la montaña, ¿ves? En ese caso, lo que vamos a hacer, si hay diferencias significativas entre los sectores, como más de 1.000 pies de diferencia, lo que haremos es definir una MSA sectorial. Es un poco como un queso, la vaca que ríe. Tienes sectores y en cada sector vamos a definir una MSA. Entonces, solo para el detalle, para ser realmente precisos, la OASI, que es una agencia de la ONU, trabaja en metros. Entonces, cuando definen las altitudes, ¿qué es lo que dicen? Dicen que se encuentra el obstáculo más alto y se le agregan al menos 300 metros, es decir, entre paréntesis 984 pies. Entonces, en realidad, en teoría, no son 1.000 pies, son 984 pies. Pero bueno, eso es solo para hablar, ¿de acuerdo? No son 1.000, son 984. Después se redondea si es necesario, se redondea al centenar de pies superior. Ahora, nuestro piloto está volando en el sector noroeste del aeropuerto. La MSA es de 8.000 pies. Entonces, ¿qué hace? Desciende a 8.000 pies. Pensando, estoy a 8.000 pies, bueno, pues no hay problema. Estoy en las nubes. El techo también está a 8.000 pies, pero de vez en cuando voy a poder tener visuales. Y estoy seguro de que en algún momento habrá un lugar donde voy a ver el valle, voy a ver el aeropuerto para poder aterrizar. Su razonamiento en sí mismo, tomado aisladamente, no es incorrecto. No es incorrecto. Me... Pero si ponemos todo eso en el contexto general de su vuelo, que ni siquiera tiene GPS, que no tiene instrumentos de radionavegación, que está haciendo cualquier cosa, ahí es un problema. ¿Por qué? Porque así entre nosotros no puede garantizar que realmente esté en el sector en realidad. Él estará en el sector durante todo ese vuelo, pero solo para decirles que la MSA, pues hay que estar seguro que estamos dentro, pero si no tenemos instrumento de navegación, pues podemos salir de ella. ¿Ves? Continuemos. Seguimos descendiendo, así entonces contactamos a la torre de control,
esperamos a que se presente en cualquier momento y luego después de un rato, pues no viene, no hay nadie que aterrice. Entonces, el tipo en su oficina de pista pues agarra la radio y empieza a llamar. Nadie. Él piensa, viendo el clima que está medio malo aquí, tal vez se fueron a otro lado, ¿verdad? Se desviaron, eso pasa. No le dijeron a nadie. Empieza a llamar por teléfono aquí y allá. Luego, después de un rato, uno tiene que aceptar la realidad. Ese avión debió haberse estrellado. Entonces se inician las búsquedas. Estamos en la tarde, como a las 15:00 horas, pero se interrumpen rápidamente por la llegada de lluvias fuertes y todo eso. Al día siguiente seguimos buscando. Se necesitan 2 días para localizar una especie de cicatriz negra en el bosque. El aparato, el avión, pues se estrelló en la montaña. ¿De acuerdo? Entonces la investigación va a ser muy difícil, porque los investigadores van a tardar días en llegar al lugar. Cuando encuentran las cajas negras, el DFDR, o sea, el registrador de datos, hay dos cajas negras, una que graba los datos y otra que graba las voces. Esta última estaba bien. La que graba los datos llevaba al menos 2 años descompuesta. El último, estamos en 2015. El último vuelo que encontramos grabado ahí era de 2013. Entonces, imagínate, son aviones. Aquí estamos hablando de la caja negra, pero imagina que todo el resto del avión, los motores, los instrumentos, las cosas, todo está más o menos mantenido de esa manera. Entonces, hay mantenimiento atrasado en todo. Por eso no vamos a tener todos los datos completos. Maintenant, ahora, hay algo que van a descubrir, y es que la MCA que se publicó pues era falsa. ¿Por qué? Porque simplemente cuando llegas a lugares así, un poco desolados, nunca puedes confiar en los datos publicados. Aunque estén publicadas, incluso de hecho, esa MSA hasta se había comunicado a los fabricantes de sistemas de navegación. Por ejemplo, se había comunicado a Honeywell y en los sistemas de Honeywell pues estaba esa MCA falsa, por ejemplo, solo para que veas. Entonces, los tipos que se hubieran acercado con un Airbus A320 Neo habrían terminado estrellándose de la misma manera. ¿Ves? Porque hay información falsa que se comunica. Porque la MSA, al final, cuando llegas a un país o a una región así, al final, ¿cómo la van a medir? Van a mandar a algunos, van a mandar a dos encargados que van a mirar mapas antiguos o van a ir al lugar. Pero en mi opinión, no van al lugar. Van a tomar mapas antiguos del Estado Mayor que tal vez tienen 50 años, no se sabe realmente quién los hizo ni en qué circunstancias. A partir de ahí se extrapola, se hace una MSA, se compara y listo, así empieza todo. Ok, la información era falsa. En realidad se toparon con un monte, una montaña que llegaba a 8.300 pies. Imagínate, tienes un mapa que te dice que estás seguro a 8.000 pies, estás completamente seguro a 8.000 pies, y si hay un obstáculo, estará 1.000 pies debajo de ti. Y finalmente tienes una montaña que entra en la MSA y que pasa a 300 pies por encima. Y eso no es algo único de esta región en el mundo. Hay muchísimas cartas que se publican hoy en día que son incorrectas, pero a veces incorrectas de manera realmente dramática. Entonces aquí, si tomamos la MSA, debería haber sido al menos, tomamos los 8.300 de este monte, el monte Tongo, con 2G, pues debería haber sido al menos 9.300 pies, mientras que era de 8.000 pies, ¿ves? GPWS, normalmente el aparato estaba equipado con un IGPWS y GPS. Normalmente debería haberles dado una alarma diciendo que el terreno se aproxima, etcétera. Ahora, hay dos problemas. El primer problema es que el eje PWS se basa en un mapa mundial, pero el mapa mundial tenía un error. Entonces tendría un error en las coordenadas, en la altitud, etcétera, ya desde ahí. Deuxièmement, en segundo lugar, existe la posibilidad de que el GPWS detecte el terreno que se eleva gracias al radio altímetro, así que de todas formas lo habría señalado. Y ahí nos damos cuenta de que es una práctica muy común en la compañía apagar el GPWS porque, bueno, no es un sistema para evitar el terreno, no es un sistema que usemos día a día para evitar el terreno, es una medida de seguridad de último recurso, es el último recurso antes del impacto. Es un sistema que detecta la aproximación al terreno y lo va a señalar con una voz, una alarma y otras cosas. El problema es que como estos aviones volaban todo el tiempo en la montaña y a veces literalmente tenían que navegar dentro de cañones, ¿de acuerdo? Para aterrizar, pues el GPWS estaba constantemente señalando alarmas. Todo el tiempo tenían alarmas intempestivas, ellos van en vuelo visual, saben lo que hacen.
Y luego tienen esa voz que se vuelve demasiado molesta. Entonces, ¿qué hacían? Regularmente sacaban los fusibles del GPWS. A veces en varios vuelos seguidos el GPWS estaba completamente desactivado. De hecho, hay muchísimas empresas, mira, Air Mouton, por ejemplo, que opera en aeropuertos como el de Paro y otros. Ellos van en un Airbus A319, en su lista de verificación durante la aproximación apagan el GPWS. Si no, no sería posible porque en algún momento vuelan dentro de un cañón con montañas en cada extremo que son más altas que el avión, con montañas enfrente. Y solo hay que hacer slalom en el momento correcto, no tener cuidado de no tomar las curvas equivocadas. Y entonces están obligados a apagar esos sistemas. Así que esos pilotos, si quieres, murieron sin nunca haber entendido lo que pasó. Los tipos estaban ahí, pensando que lo estaban haciendo bien, pensando en volar de la manera más normal del mundo. Y de repente, ¡pum!, de pronto todo se vuelve negro. Entonces esas 4 personas murieron en ese accidente. Uno más en la larga lista de accidentes de la aviación indonesia. La compañía Trigana, bueno, siguió operando hasta hoy. Por cierto, solo para decirte que la experiencia no tiene nada que ver, el capitán de ese vuelo de Trigana tenía un poco más de 60 años, creo, 62 o 63 años y 25,000 horas de vuelo. De acuerdo. Entonces, ya ves, 25,000 horas de vuelo no te garantizan nada en absoluto. De acuerdo. Porque uno puede pasar 25,000 horas de vuelo, uno puede decirse, bueno, si sobrevivió tanto tiempo, es que de alguna manera era bueno. Sí, pero el problema es que a veces uno se vuelve demasiado confiado, demasiado bueno. La rutina se va metiendo poco a poco. Y luego hasta el día en que la pagamos y ya está. Es muy difícil volar en este tipo de lugar. Y de alguna manera, quizá lo único que puede salvarte es tomar lo que se publica, lo que se dice y añadirle un montón de margen personal para estar del lado de la seguridad. Gracias, amigos míos, por haber visto este video hasta aquí. Les recuerdo que hoy hay al menos 14 o 15 videos que están en la sección de seguidores de este canal, ya sea en Patreon o en la lista de reproducción dedicada en este canal. Y estoy haciendo más muy, muy regularmente. Gracias de todos modos por permitir que este canal exista y nos vemos en la próxima.